Muy bien, pues bueno, pues vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos. Entonces, como les comentaba, pues bueno, este recordatorio es en relación al desarrollo, pues tiene este propósito, ¿no? Que podamos tener muy claras las capacidades, las habilidades, las aptitudes que un niño tiene de acuerdo a la edad. Y por supuesto, como les he mencionado en las sesiones anteriores, el poder también tener en nuestra historia clínica toda la información necesaria respecto a los antecedentes de ese pequeñito o pequeñita, ¿vale? Bien, pues bueno, déjenme compartir mi pantalla. Esto ya lo vimos. Ok. Nos quedamos en esta parte. Vamos a hablar del desarrollo postnatal, ¿no? Comentábamos estas generalidades que vimos la clase anterior en relación al peso, ¿no? De un recién nacido, de la talla, que bueno, tenemos obviamente en México una medida aproximada, que obviamente comentaban, ustedes nos hacían favor de compartir también, ¿no? Las características de que, bueno, sus hijos probablemente no tenían esa talla o fue más y obviamente, ¿no? Esto tiene que ver con algunas peculiaridades, ¿no? Que vamos a ir encontrando en los pequeños, porque, bueno, tenemos que considerar que las características, tanto de peso, de talla de nuestro bebé, pues va a tener que ver también con la cuestión hereditaria, ¿no? Si somos grandotes o si somos chiquitos, ¿no? Si cómo es esta herencia. Y bueno, también va a depender, por supuesto, de la raza, ¿no? No es lo mismo una persona de raza caucásica, ¿no? Por ejemplo, nosotros los latinos, que somos pues, un poco más chicos en general, aunque obviamente hay gente que es muy alta, tiene que ver con los aspectos nutricionales, cómo fue la salud de la madre, cómo fue la salud durante el embarazo, ¿no? Yo les comparto, por ejemplo, yo tengo dos hijas, y mis dos hijas nacieron de 2,500, o sea, en el límite. Pero yo era de las mujeres embarazadas que ni el agua podían pasar. Yo en mis dos embarazos terminé hospitalizada porque yo lo que consumía iba para afuera, ¿no? Entonces, pues yo estaba flaca, solamente con la panza, ¿no? Mis hijas crecieron gracias al Ensure, ¿no? A este complemento alimenticio, que era lo que a mí era lo único que me sostenía, porque yo de plano hasta el agua sacaba. Entonces, fíjense, todas estas condiciones, pues claro que tienen que ver con el peso, la talla y con en qué condiciones sale un bebé, ¿vale? Decíamos, la cabeza, pues bueno, mide un cuarto de longitud en total con el cuerpo. También, ¿no? Sabemos que los bebés nacen con el vello, que es el lanugo, que se va, esa pelucita que se va a ir cayendo días después de que el bebé nace y que tiene que ver con esta protección que tiene la piel, ¿no? Que es una sustancia también, la vernis caseosa, que es esta grasita que tiene la piel para protegerse de las infecciones y que al cabo de los días va desapareciendo. Estas son las condiciones inmediatas hablando de lo postnatal, ¿no? Ya habíamos comentado en la sesión anterior la importancia del Apgar, ¿se acuerdan, no? Estas características que debemos tener muy presentes y que vamos a preguntar en la historia clínica, no se nos debe de olvidar, ¿ok? Ok. Algo importante también, ¿no? A tomar en cuenta, pues es eh, estas características con las que van a nacer los recién nacidos y qué es lo que va a pasar en relación a el crecimiento, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos observar que un bebé, pues tiene un crecimiento súper rápido, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, porque a veces cuando estamos mirando al bebé, pues no lo podemos percibir tan claro, pero alguien que va de visita cuando el bebé acaba de nacer y que va al mes, pues tiene la claridad de que en un mes el bebé tiene una diferencia en tamaño, en peso, en características abismal, ¿no?
Entonces sabemos que el crecimiento es muy rápido al inicio, es vertiginoso. Durante los primeros 3 años de vida va siendo muy rápido el aumento, sobre todo de estatura y de peso. Y dice, se cuadriplica alrededor de los 2 años. A los 2 años el bebé es casi 4 veces lo que pesó al nacer. También el desarrollo del cerebro es importante, ¿no? Porque decíamos, ¿se acuerdan? Cuando en las primeras semanas se forma nuestro sistema nervioso, esta médula que va a dar origen justamente a nuestro cerebro, ¿no? También, ya que nacemos, el cerebro está produciendo células nerviosas y se está desarrollando también de manera rápida, teniendo una generación de neuronas y de sinapsis, por supuesto, ¿no? Entonces, todas estas estructuras subcorticales, todas estas estructuras del cerebro se van desarrollando, ¿no? Y van generando, obviamente, que las habilidades en ese bebé vayan aumentando. Por eso dice también, ¿no? Que en esta parte del cerebro, sobre todo en el cerebelo, pues hay un aumento, incluso un crecimiento de tamaño que va a ayudar al desarrollo del bebé. Y ahorita vamos a empezar a hablar de las funciones motoras. Es muy importante el desarrollo motor en este desarrollo del niño, ¿no? Y el cerebelo es el que está encargado justamente de la función motora y del equilibrio. También tenemos la parte prefrontal y premotora, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento, pero de manera primitiva, de manera básica, es el cerebelo. Por eso, fíjense, cuando una persona, ¿no? Y este es un comentario al margen, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, toma mucho alcohol, ¿no? Y se emborracha, lo que empieza a cambiar, uno de los efectos es que pierde el equilibrio. Y esto es porque el alcohol se va directo también al cerebelo. Y por eso la persona cuando consume mucho alcohol y se pasa de copas, empieza a tambalearse, pierde el equilibrio. Entonces, por eso cuando ustedes vean a una persona que ya se emborrachó y lo ven que ahí va, que se va cayendo, podemos decir que lo que tiene es una marcha cerebelosa, ¿no? Por eso se está cayendo. Bien, fíjense la importancia del equilibrio y del movimiento del cerebelo, ¿vale? Bien, entonces tenemos que tener claro que todo este desarrollo a nivel neurológico que se da no solamente en el proceso de gestación, sino también en los primeros años de nacido del bebé, pues esto va a dar como resultado el que vayamos teniendo mayores aptitudes a nivel principalmente motor para dar además habilidades intelectuales, ¿sí? Otro aspecto fundamental, pues bueno, es la alimentación. Ahorita yo les compartía, ¿no? Mi experiencia como mamá, ¿no? Embarazada, pues que la cuestión nutricional no era lo mejor para mis bebés porque mi cuerpo no, nada más no lo permitía, ¿no? Entonces, fíjense qué tan importante es la nutrición también dentro, ¿no? Del vientre materno, como cuando el bebé nace. Por eso hablábamos también la vez pasada de la importancia de la leche materna. Y esto necesitamos preguntarlo también cuando hacemos la historia clínica a las mamás. Yo sé que, insisto, no vamos a evaluar a los bebés, ¿no? Bueno, a menos que nos dediquemos a estimulación temprana, pero en general, cuando los niños llegan al consultorio, pues ya son niños de 4, 5, 6 años en adelante. Pero esta información es fundamental para entender lo que está pasando en ese momento de desarrollo. Así que hay que hablar con la mamá y hay que preguntar todos estos aspectos de cómo fue su crecimiento, de todos los antecedentes prenatales, perinatales y postnatales. ¿Ah? Quiero quitar esta cinta para que no tape. Bien. Algo, algo importante también es entender que, bueno, las capacidades sensoriales de un bebé al nacer, pues también se van a desarrollar de una manera muy rápida, ¿no? Por ejemplo, el tacto es el primer sentido que se desarrolla. Es decir, cuando nacemos, el tacto es el sistema sensorial que está mucho más maduro.
Por eso es tan importante para un bebé esta parte del contacto físico y por eso, ¿no? También estos reflejos que tiene el bebé en el contacto con el entorno, ¿sale? Entonces el tacto es de los sentidos más desarrollados y la visión es de los menos desarrollados. Incluso cuando nacemos, por ahí alguien tiene su micrófono abierto, cuando nacemos, es muy importante que podamos pues ver que el bebé no va a tener visión, ¿no? En realidad los bebés ven borroso, ven sombras y conforme pasan los días va aumentando la capacidad visual. El desarrollo motor también es fundamental, ¿no? Les decía, el desarrollo motor va a estar ligado con el desarrollo neurológico. Y entonces es parte de lo que va a ir también evolucionando al cabo de los meses. Por eso al principio, pues el bebé solo duerme, ¿no? El bebé no realiza un movimiento totalmente controlado por sí mismo hasta los 3 meses que puede controlar el cuello, ¿sí? Ok, algo que también debemos considerar, bueno, son por supuesto los factores ambientales, ¿no? Ya lo decíamos la vez pasada, todo este desarrollo que puede tener el bebé va a tener también, pues, un impacto el qué pasa en el ambiente, en el entorno, en los cuidadores, ¿no? Si hay una estimulación táctil, si hay estimulación visual, auditiva, si hay este contacto con el bebé, ¿no? Si hay este contacto piel a piel con el bebé, todo esto es estimulante para ese bebé. Y bueno, por supuesto, decíamos el desarrollo motor que va a influir en todos los aspectos del desarrollo, en el cognitivo, en el emocional, y vamos a ir viendo, y ahorita vamos a ir viendo poco a poco, cómo pues estas habilidades motoras, como por ejemplo el poder tomar, ¿no? Un objeto, ¿no? Ya con toda la intención de tomarlo, el poder controlar el cuello, el poder controlar el tronco, el poder gatear, todas estas habilidades, destrezas motoras que el niño va adquiriendo a través del tiempo, van a ser fundamentales para el aprendizaje. Los bebés también empiezan a desarrollar una mayor capacidad de memoria y esto tiene que ver con el desarrollo cognitivo. El cerebro, acuérdense, está desarrollando mayor número de neuronas y de interconexiones sinápticas, ¿sí? Otro aspecto que también vamos a ir viendo es el lenguaje. Obviamente el lenguaje va de la mano con el desarrollo cognitivo. Y entonces, primero un bebé tiene un discurso prelingüístico. Y el primer discurso prelingüístico es el llanto. El bebé llora. El bebé no hace más que llorar. Es la única forma de expresión que tiene. Y después va a balbucear y después va a tener una imitación hacia los sonidos que está escuchando para después poder hablar. Y bueno, el ambiente, insisto, va a ser fundamental para el desarrollo de estos aspectos. Si es un niño al que se le habla, al que hay una interacción constante con él, pues este bebé va a tener una estimulación también para poder desarrollar de una manera más fácil, más fluida el lenguaje. Si es un bebé que está aislado, que no se le habla, va a tener dificultades en esta adquisición del lenguaje. Y entonces, a manera de conclusión, decimos el desarrollo tiene que ver con estos tres aspectos principales y que van a impactar también, obviamente, en el desarrollo psicoemocional. El desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo. Entonces, estos tres aspectos van ligados y tienen que ver, decíamos, con el logro de la madurez. ¿Se acuerdan que decíamos que la madurez es este conjunto de patrones, ¿no? Que se van desencadenando de acuerdo a la edad cronológica, esos patrones esperados. Y esta madurez la vamos adquiriendo
no solo con la edad cronológica, sino con este desarrollo que va siendo gradual y que va, obviamente, tiene que ser paulatino y acorde a esa edad cronológica, ¿vale? Así que vamos a empezar a hablar propiamente la primera, bueno, la segunda etapa, que sería infancia y etapa de los primeros pasos, ¿sí? La primera sería lo que vimos, toda esta parte prenatal, y aquí estamos hablando infancia y primeros pasos. Se caracteriza por una etapa desde que nacemos hasta los 2 años, es decir, hasta antes de los 3 años, ¿ok? Obviamente estamos hablando primero del recién nacido, que es totalmente dependiente, pero fíjense, es dependiente, pero es competente, porque en realidad lo que está haciendo es aprender, aprender, aprender. Un bebé lo que hace es absorber todo lo que está captando de su entorno para poder ir desarrollando habilidades. Hay un desarrollo físico que acuérdense que decíamos, es el crecimiento, pero también hay un desarrollo de habilidades motoras muy rápidas. Fíjense qué tan importante es para este desarrollo también el nexo que establece con los padres, es decir, el apego. Y bueno, ustedes saben que el apego es fundamental para el desarrollo en general, no solamente para el desarrollo emocional, sino también para todo el desarrollo, porque esto genera competencias en los niños. No sé si han escuchado, hubo un estudio de René Spitz, no sé si han escuchado a René Spitz, hace muchos años, él era de corte psicoanalítico. Él realizó un estudio en un orfanato, en donde había bebés de cuna, ¿no? Bebés que estaban en esta etapa, recién nacidos, y él desarrolló pues un experimento. Obviamente antes, ¿no? Que no estaban tan reguladas las cuestiones de derechos humanos, pues bueno, él decidió realizar ese experimento para poder constatar cuál era la importancia del apego y del contacto físico con un bebé en la primera etapa de la vida. Y lo que él hizo fue que en este experimento tenía una muestra de bebés a los que, claro que les daban todas las necesidades básicas de alimentación, ¿no? Estaban en su cuna, calientitos, no tenían frío, o sea, se les cambiaba el pañal, etcétera, etcétera. Pero no se les cargaba, no se les daba una respuesta de reciprocidad emocional, no se les sonreía, no se les platicaba, no se les acariciaba, ¿sí? Y a la otra parte, la otra muestra, era un grupo de bebés que además de satisfacer sus necesidades básicas de comida, seguridad, protección, etcétera, también se les cargaba, se les platicaba, había esta respuesta recíproca a nivel social y a nivel afectivo. Lo que sucedió con estos pequeños en la primera muestra fue que los bebés empezaron a enfermar y fallecieron. Y los bebés que habían tenido todo el afecto, el apapacho, la atención, la mirada, la respuesta recíproca y afectiva, pues se desarrollaron de manera sana. Con esto, René Spitz demostró la importancia del contacto físico, la importancia de la interacción social, la importancia del apego, de la importancia de ser mirados, de ser tocados, de ser acariciados. Fíjense qué tan importante desde que nacemos, y yo les diría, bueno, no solo desde que nacemos, desde el vientre materno, esta parte afectiva es fundamental para el desarrollo en general y para la salud física. ¿Sí? Entonces, pues bueno, este apego con los padres va a ser fundamental para todo el desarrollo, ¿ok? Obviamente, lo ideal es que habláramos de un apego seguro y no de un apego ansioso, por supuesto, ¿no? O de un apego evitativo, etcétera. ¿Va? El sentido de autoconciencia se va formando en esta etapa, obviamente al final de la etapa, cuando el bebé empieza a darse cuenta
de el sí mismo. ¿Se acuerdan que comentábamos también en la primera sesión que Melanie Klein hablaba justamente de esta parte que era la primera diferenciación? Cuando el bebé, ¿no? Se daba cuenta en la etapa esquizoparanoide, se daba cuenta de que no era la misma persona que su mamá, ¿sí? Entonces, aquí es importante entender cómo en esta etapa pues va a ser fundamental primero para establecer un vínculo fuerte y después, a partir de ese vínculo fuerte y seguro, desprenderme entendiendo que soy un individuo autónomo y que puedo ser competente y puedo hacer cosas por mí mismo. Si como padre le diéramos toda esta seguridad a nuestros hijos en estos 2 primeros años, pues ya tendríamos una base muy, muy, muy importante para una autoestima segura, ¿no? Por eso, cuando indagamos con los papás esta historia y estos antecedentes del desarrollo, hay que ver qué pasó en estos primeros años de vida. Y también algo que pasa al final de la etapa es que los niños empiezan a mirar que hay otros niños iguales. Al principio, para el bebé solo están las figuras parentales, los cuidadores, ¿no? Conforme van avanzando, van observando que hay otros niños, aunque todavía estamos en la etapa en donde jugamos juntos, pero no en conjunto, ¿no? Como dice el refrán, juntos, pero no revueltos, ¿vale? Pero ya observo que hay otros niños y que ya me llama la atención que hay un igual a mí, ¿sí? Tenemos también en esta etapa, entonces, estos tres ejes fundamentales: el desarrollo físico y motor, el desarrollo cognitivo y el lenguaje, y el desarrollo social. Y estos tres aspectos pues, van a ser fundamentales para poder ubicar si estamos hablando en esta etapa, bueno, en cada una de las etapas, de un desarrollo adecuado, de un desarrollo normal. Vamos a ver, en el desarrollo motor tenemos que empezar primero, ¿no? Porque el desarrollo motor es la base del aprendizaje, es esa base de la evolución. Si nosotros tenemos problemas de desarrollo motor, esto puede afectar directamente a la capacidad de ese niño o de esa niña para aprender, ¿sí? En primer lugar, la vez pasada hablábamos, ¿se acuerdan de los reflejos innatos? Estos reflejos que el bebé tiene desde que nace, pero que son la base del desarrollo neurológico y por lo tanto también del desarrollo motor. En segundo lugar, tendríamos el sostener de cabeza. Fíjense, esa es la primera aptitud importante que tiene que desarrollar ese pequeño. El promedio en donde un niño sostiene su cabeza son 3 meses, ¿sí? Y esto habla de una madurez a nivel motora y que va a ser fundamental para lo siguiente. Cuando un bebé tiene ya esta fuerza en su cuello para sostener su cabeza, entonces también puede voltear su cabeza estando boca abajo o boca arriba. Un bebé logra sostener su tronco para sentarse aproximadamente a los 6 meses. Obviamente yo estoy hablando de un promedio de edad. Hay variaciones de acuerdo al bebé y sabemos también que hay muchos aspectos que pueden hacer que este desarrollo sea mucho más rápido, como por ejemplo un coeficiente intelectual alto, ¿no? O como un desarrollo motor también superior. Hay niños que tienen un desarrollo motor superior o una deficiencia, ¿no? Que puede generar que esto se retrase. Gatear, que sabemos actualmente que es fundamental para el desarrollo motor. Incluso, fíjense, cuando trabajamos con niños que tienen algún problema de aprendizaje o que tienen problemas de tipo motor, como por ejemplo, y eso lo veremos cuando hablemos de trastornos, pero por ejemplo, un niño con un TDAH, ¿no? eh, un trastorno de atención con hiperactividad o impulsividad.
eh, generalmente tienen problemas de coordinación motora. Y algo que podemos hacer para estimular esa coordinación es ponerlos a gatear. No importa la edad que tengan, es una forma de generar esta coordinación motora en ese niño. Porque si el niño no gateó, esto es algo que no se desarrolló. Por eso sabemos que es tan importante el gateo, porque el gateo es una estimulación a nivel neurológica que permite este desarrollo motor y esta coordinación motor, ¿sí? Entonces, gatear por eso es fundamental. Lamentablemente, ¿no? Por lo menos en mi generación, tal vez a alguno de ustedes les pasó, pues a nosotros no nos dejaban gatear porque te vayas a ensuciar, porque vaya a pasar, te vayas a enfermar, ¿no? Y entonces, habemos personas de mi generación para atrás que no nos dieron la oportunidad de gatear o no gateamos mucho por esto mismo, ¿sí? Y ahora sabemos que es fundamental. El sostenerse en dos pies con o sin ayuda, que obviamente estamos hablando de entre 9, 10 meses, para poder llegar a los primeros pasos que aproximadamente se da al año. ¿Ok? Tenemos entonces el desarrollo cognitivo, que va de la mano y es fundamental con el desarrollo motor. El desarrollo motor va a depender también, ¿no? De este desarrollo a nivel cerebral. Sabemos que en estas etapas, en toda la infancia, lo que estamos generando es la plasticidad cerebral, es decir, estamos generando, estamos produciendo neuronas y estamos produciendo dendritas, que son estas ramificaciones que lo que van a hacer es conectar a una neurona con otra. Y entonces la plasticidad cerebral tiene que ver con todo este desarrollo neurológico de neuronas, de dendritas para generar mayor número de sinapsis. ¿Cómo logramos esto? A partir de la estimulación. Algo importante es entender, y bueno, este es un tema amplio, ¿no? Pero bueno, quiero hablar un poquito de lo que es la estimulación temprana, que fíjense que es fundamental también entender cuál es el propósito de la estimulación temprana. La estimulación temprana no es indispensable para todos los niños. Se utiliza cuando vemos que algún niño tiene algún problema justamente en su desarrollo y como su nombre lo dice, para tempranamente estimular estas áreas que requieren apoyo. Sin embargo, también la estimulación temprana hubo un momento que se convirtió como en una moda, ¿no? Y entonces todos los niños iban a estimulación temprana. Algo que está sucediendo y que ha sucedido ya desde hace varios años en algunos ámbitos, sobre todo en algunos niveles socioeconómicos, como personas de nivel socioeconómico alto, es que sobreestimulan a los niños porque los llevan a estimulación temprana y a natación y a un montón de cosas desde bebitos, ¿no? Y lo que hacen es sobreestimular. La estimulación temprana en realidad es necesaria cuando tenemos alguna deficiencia o algún déficit a nivel motor, a nivel cognitivo, que esté generando pues, dificultad en este bebé para tener un desarrollo óptimo. Y entonces podemos tener algún problema incluso en el tono muscular, que pueda trabajarse de manera temprana para favorecer este desarrollo. Pero si el niño no requiere esto, tampoco debemos sobreestimular, ¿vale? Porque lo que se está generando es estrés temprano en los niños, ¿sí? Entonces, bueno, el, el, el ser humano por naturaleza, ¿no? Va a tener este desarrollo de manera natural y además el ambiente es estimulante en sí. Algo que también sucede, y supongo que los que tienen más de 2 hijos lo podrán constatar, ¿no? Que cuando tenemos al segundo hijo o al tercero, los que tienen más, ¿no? Ya no requieren nada de estimulación extra más que el hermano. El hermano de verdad constituye un alto nivel de estimulación porque los bebés empiezan a imitar a los hermanos, los observan y son muy estimulantes para esos bebés. Por eso generalmente los segundos o los demás hijos, ¿no?
son mucho más inquietos, activos y tienen un desarrollo más rápido que el primero porque tienen la estimulación de los hermanos. Y bueno, también incluye la parte de que como mamás primerizas consentimos y protegemos al primer hijo y entonces esto no ayuda mucho en la estimulación. Pero en general, el bebé con el ambiente estimulante, con dar pues los estímulos necesarios para que ese bebé se desarrolle, pues debería tener un desarrollo óptimo. También, fíjense, el desarrollo del cerebro va a estar relacionado no solo con el desarrollo motor, sino obviamente va a estar totalmente relacionado, perdón, con el desarrollo del lenguaje. Y bueno, tenemos también el aspecto fundamental, como les comentaba de este experimento de René Spitz, pues la socialización, ¿no? La parte de la socialización, del interaccionar con otras personas es fundamental. Somos seres sociales y desde que nacemos necesitamos esta reciprocidad, esta mirada, esta sonrisa, este ser mirado, ser cargado, ser abrazado, satisfacer estas necesidades afectivas y también, por supuesto, esta interacción con el entorno. Los bebés tienen una etapa en donde algunos tienen mayor o menor, dependiendo del niño y de la personalidad, por supuesto, aspectos de ansiedad ante los desconocidos, o bien ansiedad de separación natural por la edad. Estamos hablando de aproximadamente entre 6 y 12 meses. El bebé puede presentar esto y va a depender del temperamento. Hay niños que no lo presentan, niños que son muy abiertos, muy sociables, muy sonrientes, y hay niños que sí, que no, aunque sea la abuelita, aunque sea el tío, no quieren separarse de mamá o de papá. Incluso, y fíjense, y esto nos da información, a veces cuando llegan al consultorio papás con niños muy pequeñitos, que como comentábamos también en otra sesión, no vamos propiamente a evaluar al niño pequeño, sino vamos a orientar a los papás cuando son pues pequeñitos, ¿no? De 1 año, de 2 años. Lo que vamos a hacer más que todo es trabajar con los papás y ver cuál es esa interacción que tienen esos papás con ese pequeñito. Y muchas veces llegan y los bebés tienen pues este miedo de separarse de los papás, esta ansiedad, y ya son mucho más grandes, ya tienen más del año, ya están entre el año y los 2 años. Puede ser que tenga que ver con una cuestión de crianza, ¿sí? O bien de la misma ansiedad de los padres. Acuérdense que los adultos transmitimos estas emociones a los hijos. Así que cuando tenemos una situación emocional como papás, pues los niños también van a resentir esa situación emocional aunque no la platiquemos, porque estas emociones los niños las detectan, por supuesto. Esto es algo de manera innata y de manera natural. No podemos engañar a las emociones y esta percepción de lo no verbal y de lo emocional es algo que es instintivo. Quiero ponerles este video, pero ¿por qué tengo que compartir audio? Esperen un segundo, tengo que salir de aquí. Me sirve que veo si hay preguntas. ¿Me puedes dar más información sobre lo que menciona la teoría del apego de Bowlby? Ujú. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no gatear? Bueno, comentaba yo, ¿no? Las consecuencias de no gatear, podemos tener problemas a nivel coordinación motora y, de acuerdo a anexando más antecedentes, podría haber problemas de aprendizaje. Bowlby habla de la teoría del apego, habla de la importancia del apego, ¿no? De cómo el ser humano requiere esta vinculación con los cuidadores, principalmente con la madre, para poder generar justamente pues el desarrollo tanto de habilidades como el autoconcepto. Y esta vinculación, este apego que es en los primeros años de vida, la forma en la que se apegue con los padres, es decir, esta interacción de los padres con sus hijos va a ser fundamental para el desarrollo y la construcción de este autoconcepto, de esta autoestima y por supuesto de la personalidad. Y entonces,
hay diferentes tipos de apego, mencionaba Bowlby, que es el apego, el ideal, que sería el apego seguro, el apego, el apego ansioso. No logro escucharme bien. ¿Me escuchan bien todos? Ok, Sí, yo sí la escucho bien, doctora. ok, entonces eres tú, Yo también la Fer. escucho muy bien. Ajá, eres tú, Fer. Entonces es tu internet. Ok, gracias. Bueno, y entonces estamos hablando de, hay apego evitativo, por ejemplo. Esto tiene que ver con cómo nosotros también, hay alguien me abrió el micro y estamos haciendo eco. Cómo nosotros también, no estén malos, cuiden cerrar su micro, porque somos muchos. Dice Andrea Maya. Andrea, es que como somos muchos, luego no encuentro quién es. Ajá, y es que se hace eco o si hay ruido, afecta. Gracias. Entonces, comentaba cómo el tipo de apego que generamos con nuestra madre y nuestro padre también, por supuesto, va a ser fundamental para esto. Pero aquí necesitamos ubicar nosotros como padres qué tipo de apego tenemos, porque el apego lo construimos nosotros. Si yo soy una madre ansiosa, lo que voy a generar es esta ansiedad en el niño. Entonces voy a construir un apego ansioso. Si yo soy una mamá evitativa, es decir, ¿no? Que no puedo mucho con el contacto, o que soy una mamá que estoy en otra cosa, que hay rechazo hacia ese bebé, voy a generar un apego evitativo en ese bebé, ¿no? Entonces, es muy importante ubicarnos como padres cómo tenemos nosotros esta vinculación, porque a partir de eso es como establecemos el tipo de apego. Fíjense, los padres primerizos, les decía yo hace rato, pues de repente en que mi bebé esté bien, que no le vaya a pasar nada, a veces sin darnos cuenta generamos apegos ansiosos, ¿no? Entonces, todo esto repercute en esa construcción de esa personalidad. Acuérdense que decíamos, la personalidad se construye a partir de temperamento y carácter. Y el carácter se va formando a partir de estas experiencias. Entonces, por eso necesitamos tener muy claro cómo establecimos el apego. Ok, ahora sí. Me avisan si se escucha, Algunos investigadores del laboratorio de Joe Campos en Berkeley quieren comprobar si los bebés pueden usar la información emocional que se desprende de las expresiones faciales de los adultos para decidir cómo van a reaccionar ante situaciones impredecibles. Nina, de 10 meses, ha venido al laboratorio con su madre. Esta se halla en el otro extremo de un precipicio visual. Colocan a Nina sobre la parte sólida y ahora debe gatear para llegar hasta donde está su madre. A medida que se aproxima a una especie de acantilado, se siente insegura y mira a su madre para saber si corre algún peligro. A su madre le han permitido avisarla del peligro solo mediante expresiones faciales. Nina capta las emociones emitidas por el rostro de su madre y retrocede. Acto seguido le dicen a la madre que invite a Nina a cruzar el precipicio visual por medio de una sonrisa de complicidad. Entonces Nina comprende el significado de su sonrisa y atraviesa el precipicio sin miedo. Los investigadores han determinado que a los 10 meses, los niños ya han aprendido a guiarse de la expresión emocional reflejada en el rostro de sus padres. Y los padres, a su vez, son conscientes de que poseen una herramienta poderosa para influir sobre sus hijos. ok. Bien. Fíjense qué tan importante es entonces la comunicación no verbal, ¿no? Porque a través de la comunicación no verbal, todos los seres humanos leemos información importante. Los estudios de lingüística hablan de que solamente el 7% de lo que captamos de la información de los demás es verbal. El 93% es no verbal.
sabemos que lo no verbal incluye el tono de voz, incluye la gesticulación, incluye la postura, ¿no? Incluye todo lo que hago con mi cuerpo. Entonces, fíjense cómo en este video, en este experimento, pues se puede observar cómo un bebé, desde los 10 meses, tiene claridad del mensaje que le da la madre de avanza o de no avanza, ¿no? ¿Qué tan importante es nuestra expresión para el entender las emociones? Por eso, fíjense, cuando a los niños se les dice algo y se actúa distinto, esto es muy confuso para un niño. Si yo le digo si yo digo a un bebé, ¿no? A un niño de cualquier edad, eh, estoy muy contenta, ¿no? Y mi expresión es lo contrario, el niño se confunde. Ese bebé, ese pequeño, no entiende lo que está pasando porque lo que está observando es el lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, por eso también es muy importante en esta vinculación con la mamá, con el papá, en este apego, en esta relación que se establece, que el bebé sienta esta confianza y esta seguridad de esta congruencia de que mi mundo es un lugar seguro. ¿Y quién le va a expresar a ese bebé que el mundo es un lugar seguro? Los padres, los cuidadores. Pero si yo lo manifiesto con ansiedad, si yo soy una persona ansiosa, preocupona, o manifiesto enojo, rechazo, ese bebé lo está percibiendo, ¿vale? Otro aspecto, pues bueno, que comentábamos importantísimo en el desarrollo es el lenguaje. Como les decía, primero iniciamos con el llanto, en esta etapa prelingüística, después vamos con el balbuceo, ¿no? A partir de meses, ¿no? Estamos hablando de 3, 4 meses, el bebé inicia el balbuceo y después empieza esta imitación del lenguaje. Los bebés te imitan, los bebés tratan de expresar lo que tú estás expresando, aunque obviamente no están diciendo palabras. Hasta que se da como tal el desarrollo del vocabulario, cuando los bebés empiezan a decir sus primeras palabras. Algo importante que quiero mencionar es que en la adquisición del lenguaje, los bebés en promedio empiezan a hablar a partir del año y eh, estadísticamente se ha demostrado que las niñas hablan primero que los niños y los niños tienen un desarrollo motor mucho más rápido que las niñas. Eh, Sin embargo, hay que observar algo. Cuando un niño tiene padres que son de diferentes nacionalidades, es decir, pasa muchas veces que una mexicana se casa con, no sé, un estadounidense o una alemana con un mexicano, ¿no? Cuando estamos hablando de dos lenguas maternas, ¿no? El bebé se tarda mucho más en hablar porque se le está hablando en inglés y en español, o porque se le está hablando en alemán y en español, ¿no? Etcétera. Entonces el bebé está escuchando ambos idiomas y ambos los está adquiriendo, pero este proceso de acomodación es más lento. Por lo tanto, los niños bilingües se tardan más tiempo en hablar, pero ese niño a los 2 años te va a hablar dos idiomas, ¿sí? Entonces, ahí no hay un problema de lenguaje, es la situación de que está aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo. Pero de manera cotidiana, cuando estamos hablando de solamente papás que manejan la misma lengua materna, pues bueno, aproximadamente al año un niño empieza a hablar. Aquí les puse una tabla de Gesell, les comentaba que pues Arnold Gesell es uno de los teóricos que pues hizo aportaciones importantes en el desarrollo infantil porque él hizo un estudio longitudinal, ¿no? Muy específico de esas habilidades, de esas destrezas, de esas aptitudes que un niño debe tener en un rango de edad. Obviamente, él lo hace a partir de la observación de los niños que tuvo a su alcance, ¿no? Empezando por sus hijos. Pero bueno, sabemos que no podemos ser tajantes, ¿no? Por ahí hay otro micrófono, chicos. No podemos ser tajantes en tiene que ser a tal edad,
pero sí nos da un panorama general acerca de ciertas habilidades y destrezas importantes que debemos de tener pues claras y considerar cuando estamos haciendo una evaluación con un pequeño. Por eso a mí me gusta esta aportación de GESEL, porque sí nos puede dar un panorama general, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos habla, GESEL habla de 4 áreas, que es el área motora, el área de adaptación, el lenguaje y el área personal social. Estas áreas las maneja por edades y bueno, hablando de esta etapa de 0 a 3 años, él dice, de 0 a 3 meses en el área motora, manos cerradas, acuérdense que el bebé generalmente al nacer, el bebé está así, ¿sí? Y su cabeza tambalea. Pero a partir de los 3 meses la cabeza es firme. Después va teniendo una postura simétrica, que es lo que les comentaba, a los 6 meses un bebé empieza a tener la fuerza en el tronco y abre las manos, hay mayor soltura. ¿Se acuerdan que les decía? El desarrollo del niño es céfalo, caudal, próximo, distal. Y fíjense, primero es la cabeza firme, el tronco, ¿no? Y después voy a desarrollar la fuerza en las piernas, ¿vale? El tronco y después la fuerza hacia afuera. 6 a 9 meses se sienta, se inclina hacia adelante y agarra objetos. Con toda la intención de agarrar un objeto, ya puede agarrar y tomar un objeto y quedárselo. 9 a 12 meses, gateo. Acuérdense que es aproximado. La liberación prensil, es decir, tomo el objeto y de manera coordinada e intencional lo suelto. Aumenta la capacidad motor gruesa, es decir, el movimiento grueso, movimiento de piernas, ¿no? Por eso es que al final del año el bebé no solamente se puede sostener por sí mismo, sino puede dar los primeros pasos. Al segundo año el bebé ya corre, ya puede construir una torre de 6 cubos, es decir, tiene la coordinación motora para poder apilar cubos grandes. En el tercer año, un pequeño puede detenerse sobre un pie, es decir, ponerse de cojito y edificar torres mucho más altas, mucho más de 6 cubos. Esto tiene que ver con el desarrollo motor. En la adaptación, pues bueno, 0 a 3 meses, mira a su alrededor, es decir, ya puede observar y puede tener la persecución ocular, es decir, yo puedo hacer este movimiento con el pequeño y el bebé va a seguirme a través de su mirada. De 0 a 3 meses incompleta y de 3 a 6 meses ya es completa, ya es el movimiento completo. De 6 a 9 meses pasa objetos de una mano a otra y tiene que ver eso también con coordinación. De 9 a 12 combina objetos, suelta y extrae objetos y también puede ya imitar líneas con un lápiz. Le damos un lápiz grueso o una crayola y ya intenta hacer un trazo. Obviamente no definido, no controlado, pero ya lo puede hacer. Puede imitar una línea circular, no va a ser un círculo total, ¿no? Pero en el segundo año ya intenta hacer un círculo. Y en el tercer año ya puede hacer un puente, incluso con 3 cubos, y puede imitar cruces. Fíjense cómo esto tiene que ver con la motricidad también, pero la motricidad y la adaptación van de la mano. ¿Por qué? Porque la habilidad adaptativa, ¿no? Tiene que ver con este adecuarme al entorno. Y la motricidad es fundamental para que yo me pueda adecuar al entorno. ¿Vale? El lenguaje. Les decía, bueno, los primeros 3 meses es sonidos guturales, de 3 a 6, murmullo, ríe, vocaliza, de 6 a 9, vocaliza y escucha sus propias vocalizaciones, ya se escucha a sí mismo. De 9 a 12, ya dice palabras, ya puede decir mamá, agua, ya atiende por su nombre y ya puede nombrar objetos o dibujos. En el segundo año, por supuesto, comprende órdenes sencillas. Un niño a los 2 años puede expresarse a través de frases cortas.
En el tercer año, el niño usa oraciones y contesta preguntas sencillas. Un niño al del tercer año puede hablar y puede expresarse con toda claridad. Obviamente de manera sencilla, sin un vocabulario extenso, ¿no? Cuando, fíjense, y aquí esto es muy importante, cuando vemos que hay un pequeño que tiene 3 años y no hay un desarrollo del lenguaje adecuado, este es un foquito de alerta y podemos ver, además, si hay otras características, la posibilidad de que haya un espectro autista o bien si hay una discapacidad intelectual, ¿sí? Por eso necesitamos nosotros tener muy claro qué es lo esperado de acuerdo a la edad, porque si nosotros no tenemos esa claridad, no vamos a detectar estas señales. Un niño a los 3 años tiene que tener la capacidad de expresarse, ¿vale? Aunque sea de manera sencilla, aunque sea con frases cortas, pero sí de expresar con claridad lo que quiere y necesita. Personal social sería en los primeros 3 meses, mira los rostros de quienes lo observan. El bebé, al desarrollar ya la capacidad visual, va a mirar a mamá, ¿no? Va a mirar de cerca a sus cuidadores. De 3 a 6 meses, juega con las manos y con la ropa, reconoce el biberón o bien el pecho materno, abre la boca para recibir comida. De 6 a 9 juega con pies, con juguetes y manifiesta la expectativa a la hora de comer, ¿no? Se observa esta respuesta ante el alimento, ¿no? Ante la hora de comer, ante el ritual de la comida. Esto por eso es personal social, es una forma de ya integrarme en esta interacción con los demás. De 9 a 12, juegos sencillos, come solo, tiene la capacidad de comer solo, puede ser con las manos, ayuda a vestirse, no se viste por sí mismo, pero ya ayuda, y es donde ya empieza a tener esta capacidad para el control de esfínteres. Al finalizar, o sea, a los 12 meses, el bebé empieza a desarrollar ya la capacidad de control de esfínteres, porque además, fíjense, porque además ya puede decir pipí, popó, ya puede hablar, ¿no? Entonces, estamos hablando de un desarrollo del esfínter a nivel motor, estamos hablando de una capacidad de expresión y estamos hablando también de una capacidad personal social para poder decir y avisar y entender que el pipí y el popó se hace en la vacinica, ¿no? Este es el inicio para el control de esfínteres. En el segundo año, pues un niño tiene la capacidad de pedir las cosas para satisfacer sus necesidades, de decir que quiere ir al baño y de jugar con muñecos teniendo un diálogo. Al tercer año usa la cuchara ya para comer y se pone solo los zapatos. No se los amarra, pero sí se los pone, ¿vale? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No, maestra, muchas gracias. Ok, gracias. Muy bien. Y fíjense, a mí me gusta hacer esta comparación que me parece importante porque los teóricos, ¿no? En diferentes momentos y épocas y de diferentes perspectivas, me parece que han tenido mucha razón en esta comprensión del desarrollo del niño. Freud, ¿no? Pues hablaba de dos etapas importantes en las etapas que él marca, que es el desarrollo de la etapa oral y anal. Y fíjense, la etapa oral coincide, va del nacimiento a los 12 o 18 meses. Coincide justamente con esta etapa en donde el bebé pues conoce el mundo a través de los sentidos, pero principalmente a través de la boca. Y es cierto, el bebé todo se mete a la boca, ¿no? Es una forma de contactar con el mundo. Entonces, pues Freud observó eso, ¿no? La etapa anal, que tiene que ver con el control de esfínteres, les decía, pues a partir del año, el bebé tiene esta capacidad de controlar y expulsar de manera consciente los esfínteres. Y es una forma también de, a través del niño, de saber que él tiene el control. Acuérdense que
después del año, ¿no? Más o menos hasta los 2 años, el bebé empieza a tener esta conciencia de sí mismo. Y entonces, esta es una forma de tener el control sobre sí mismo. Porque además el bebé, si ustedes recuerdan los que hemos tenido bebés pequeños, ¿no? Eh, el bebé observa la reacción de mamá o de papá respecto al controlar o no controlar. ¿Sí? Es una forma de decir, yo estoy teniendo el control de la situación, ¿no? Y entonces en esta etapa, pues los niños utilizan, de acuerdo a Freud, este placer de expulsar o de contener. Erickson, fíjense, a mí me encantan las etapas de Erickson porque creo que tienen, aunque obviamente hay que ajustarlo un poco a la época, pero tienen mucha razón, sobre todo en las etapas del niño, ¿no? La primera etapa, dice Erickson, es confianza básica contra desconfianza. Es decir, también va del nacimiento hasta los 12 meses, más o menos. Ahí dice 18, pero bueno, generalmente es 12 meses. Y se refiere a esta necesidad de este bebé de sentir que está protegido. Fíjense, esto va en relación también con la teoría del apego de Bowlby, ¿no? Esta necesidad de ser cuidado, protegido, de sentir que todo está bien. Por eso es la confianza básica. Decía Erickson, si la confianza básica no se logra, lo que se genera en este bebé es la desconfianza. Y entonces, si yo vivo en un ambiente en donde percibo que hay inseguridad, donde mi mamá es ansiosa, en donde no son satisfechas mis necesidades básicas, en donde no siento esa seguridad porque algo sucede, aunque soy un bebé, no entiendo qué pasa, pero no me siento seguro, lo que genero es desconfianza, decía Erickson, ¿sí? Y la siguiente etapa es autonomía contra vergüenza, que va del año a los 3 años. Entonces, el bebé, a partir del año que empieza a caminar, pues empieza a querer explorar el mundo, a conocer, empieza a darse cuenta de que puede ir llegar por sí mismo a ese lugar, o puede tomar un objeto, o puede empezar a comer por sí solo, aunque sea con las manos, o que se puede meter el zapato. Esto genera autonomía. Pero si nosotros le decimos al bebé, no, no hagas eso, ¿no? Yo lo hago por ti, tú no puedes, decía Erickson, lo que generamos es vergüenza, porque entonces ese bebé no siente la confianza de poder hacer las cosas. Fíjense, estamos hablando de 1 año a 3 años. ¿Y cuántas mamás y papás aprensivos pues limitan esta capacidad de autonomía en sus pequeños? Esto también coincide con la etapa de Piaget, que es la sensoriomotriz, que va del nacimiento a los 2 años y tiene que ver con esta capacidad, porque Piaget se enfocaba en la parte del aprendizaje y bueno, por aquí tenemos también varios docentes que bueno, seguramente también han estudiado mucho a Piaget y bueno, esto es una etapa fundamental que es previa para el desarrollo del aprendizaje. Vamos a ampliar un poquito posteriormente, pero bueno, tiene que ver con esta capacidad de recibir del entorno a través de los sentidos y aprender asimilando a partir de esto, ¿no? Decía Piaget, este proceso de asimilación, acomodación, equilibración para el proceso de aprendizaje, ¿no? Ok, hasta aquí terminaría lo que sería la infancia y primeros pasos, que es de 0 a hasta los 2 años. ¿Dudas, preguntas en esta etapa? Les dejé también en Classroom unos videos que si no les dio tiempo de ver no pasa nada, los pueden ir viendo. Esos videos, bueno, sí son un poco viejitos, ¿no? Son de los 80s, pero me parece que son videos muy interesantes que hacen estudios serios sobre este desarrollo en esta etapa, ¿no? Entonces, si no los han visto, véanlos, pero porque nos pueden también dar esta clarificación de qué pasa con el desarrollo en esta etapa, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario. Sí, Leti.
Sí, en esta parte que estuvo mencionando sobre el apego ansioso, eso puede ser el motivo para que un pequeño le cueste trabajo también desarrollarse en sus otros entornos, digamos que quiere estar muy pegado con la mamá. Sí, claro, claro, por supuesto. El apego es fundamental para el desarrollo, ¿no? Entonces, y este se da en los primeros años de vida, principalmente en los primeros 2 años de vida. Entonces, sí es fundamental porque esto va a generar esta seguridad, esta confianza. Y si tenemos niños, por ejemplo, más grandes, ¿no? Que tienen esta inseguridad de desprenderse de mamá, tenemos que investigar cómo estuvo esta situación de apego y cómo es la mamá, o sea, cómo es esta interacción de la mamá, porque los responsables de esta forma de apego somos los padres. Algo hicimos en esta interacción que generamos esta ansiedad en el pequeño, ¿no? Sí, es que por ahí me platicaba una mamá que lo que pasó con ella es que con su primer hijo, Ujú, ella tenía mucha ansiedad y ujú, entonces cuando entró al preescolar, ella no regresaba a casa. Se quedaba alrededor de la escuela y si podía se asomaba ujú, y mucho esta parte y poco a poco fue alejándose y el siguiente paso es que no regresaba a casa, pero se quedaba en un centro comercial cerca de la escuela por si algo pasaba, ¿no? Y ahora con su segundo hijo pasa totalmente al revés. El niño no se quiere desprender de ella. Él no quiere que la dejen, ujú, incluso hay veces que se asoma en la escuela para ver si está cerca. ujú, Obviamente las maestras lo contienen y mucho ujú. lo ayudan, pero vemos una situación totalmente contraria con los dos hijos, pero también puede haber sido generado porque desde un inicio ella es ansiosa, ¿no? Claro. Y inconscientemente le generó al otro pequeño pues esa inseguridad, ¿no? Ujú. Fíjese, no sé si ustedes recuerdan, había un comercial, no me acuerdo si era de un yogur, de Danone, de Danonino, no me acuerdo de qué producto era, pero era un comercial en donde estaban, ¿no? Afuera del preescolar y la mamá llegaba con su pequeño de 3 años, ¿no? Y la mamá, ¿no? Al soltarle la mano al niño para que entrara al colegio, la mamá así con cara de querer llorar, y el niño, todo tranquilo, le dice, mamá, no te preocupes, tú vas a estar bien. Y se mete y se da la vuelta, ¿no? Era muy curioso ese comercial porque, pues bueno, justamente, lo que hace es replicar esta situación. La ansiedad la tenemos las mamás, de ese desprendimiento cuando van a la escuela. Los niños que lloran en la escuela es porque hay un apego ansioso, pero ¿quiénes lo generaron? Los padres, ¿no? Entonces esa mamá, imagínate, que daba vueltas alrededor del preescolar, mi hijo no está seguro. No lo tuvo que decir verbalmente, los niños lo captan. Y tal vez el niño se metió a la escuela sin problema, pero seguramente tenía ansiedad también, porque su mamá le mandó el mensaje de tú no estás seguro, ¿sí? El otro bebé lo vio más claro, por eso lo mejor lloraba. Pero definitivamente esto es algo que los padres transmitimos, ¿no? Ya Ya. voy, María del Mar, gracias. A ver, nada más quiero leer estos mensajes. Mm, A cada un niño se le puede tratar terapéuticamente. Y lo comentaba yo en la primera sesión que como terapia como tal, yo recomiendo que sea a partir de los 4 años. Antes, hay que trabajar con los padres, no con el niño, ¿no? Este, Se dice que un niño recibe un promedio de 400 nos. Claro, sí, sí, por supuesto, María del Mar. Eh, si hay un enlace, si hay Classroom, ahorita al final les vuelvo a decir lo del SAT. Nos menciona la importancia de esta etapa para la formación de la personalidad. ¿Qué tanto afecta las etapas que siguen? Sí, todas las etapas son fundamentales, pero las primeras van a ser la base, son la raíz, ¿no? Vamos a estar hablando en cada etapa de esto, pero sí, sí es fundamental. En este momento es fundamental esto que los padres transmitimos de manera incluso no verbal, ¿no? Hacia nuestros hijos, y esa es una base fundamental para la seguridad. ¿Por qué? Porque proviene del apego. Pero en cada una de la etapa va a haber un impacto, por supuesto. ¿Qué es lo que sucede con el apego cuando ninguno de los padres se hace presente? En un caso de la adicción por ambos padres, puede haber un apego evitativo, ¿no? Puede haber un apego inseguro,
dependiendo de la situación, pero sí, 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 los padres que abandonan eh, fíjense, ahorita me acordé, justo ahorita en el consultorio, estoy viendo a una chica que tiene ya 10 años, pero fíjense, esta niña fue adoptada por los papás cuando ella tenía 7 años. O sea, esta pequeña vivió en el DIF sus primeros 7 años y fue adoptada y actualmente tiene unos papás que la quieren, que la apoyan, que quieren que esté bien, por eso me la mandaron a una terapia, pero la niña tiene un apego evitativo terrible. La niña no quiere que la abracen. La niña me dice, me molesta que me abracen, me molesta que se acerquen, me molesta que mi mamá me pregunte cosas. O sea, la niña tiene un apego evitativo súper fuerte, pero esto se generó en sus primeros años de vida. Los padres adoptivos la conocieron a los 6 años de edad, porque el proceso de adopción fue largo. Entonces, fíjense qué tan importante es, ¿no? Sí, ahora sí, María del Mar, dime. Bueno, tenía levantada la mano primero Arturo Mejía. Ah, perdón, es que no me sale a mí todo. Arturo y luego. Ujú. No, gracias a la compañera. Me queda la duda, doctora Lorena, cuando hablamos del contacto físico de los padres a los hijos, obviamente la situación actual ha cambiado mucho a mi generación, tengo 64 años, y las madres casi no trabajaban, Ujú. tenían más tiempo para estar con los hijos, etcétera. Esto ha influido en nuestra condición del desarrollo social de tener tanta, ¿qué dijéramos? Criminalidad, gente con problemas de adaptación social, sociópatas, etcétera. ¿Hay estudios respecto a eso o no hay ninguna relación? Sí, pero depende, fíjate, porque también tenemos que considerar un aspecto. Antes las mamás estaban en casa y no trabajaban, pero tenían 10 hijos, ¿no? Vamos a 7 en poner mi un caso. ejemplo, 7 en tu caso. Entonces, eran mamás que aunque estaban en casa, también eran ausentes en muchas cosas, Ujú. ¿no? Los hijos eran, digamos que educados por los hermanos mayores. Entonces, tal vez tendríamos que considerar el lugar de nacimiento. Fíjate, en los estudios se habla incluso de la importancia del lugar de nacimiento. No es lo mismo ser el mayor de una familia de 7 hijos a ser el último, Sí, yo soy ¿no? el último. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque la atención de la madre es distinta, ¿no? La edad de la madre es distinta y entonces todos estos factores van a influir. Entonces, hay casos, ahí sí te voy a decir qué casos tendríamos que hablar específicamente de la situación. Hay casos de mamás que tuvieron hijos y fueron muy presentes y muy cuidadoras y muy afectuosas. Hay mamás que no eran afectuosas, aunque estaban en casa, que solo estaban o sea, preocupadas por la comida, por la limpieza, pero no atendiendo en sí a los hijos. O mamás un tanto estrictas, ¿no? ¿No? De quizás a veces hasta agresivas con los hijos. Entonces tendríamos que pensar en la circunstancia. Y yo te diría, actualmente sí, muchas madres trabajan, pero depende de la situación. Hay madres que trabajan, pero que son presentes porque no trabajan todo el día, porque trabajan, pero también tienen tiempo para los hijos y usan tiempo de calidad. Hay mamás que actualmente siguen en casa y tampoco atienden a sus hijos. Entonces yo te diría, eso tendría que ver con la mamá, con la familia específica, con el número de hijos, con el lugar de nacimiento, con todo el contexto, ¿no? Ujú. Ok, Ujú. perfecto. Entonces, por eso fíjate qué tan importante es cuando nos llega al consultorio un niño, un adolescente, primero, antes de hacer cualquier impresión diagnóstica, poder conocer bien qué pasa alrededor, porque el contexto es único y eso va a tener que ver con todo. Por eso tengo que rascar antecedentes, tengo que hacer una buena entrevista con los padres, tengo que también buscar información de la escuela
para que yo tenga el rompecabezas completo, como les decía, y a partir de eso entonces saber, ok, está pasando esto. Fíjense, ahorita a mí me recuerda un caso de una niña, estoy tocando temas de otras edades, porque bueno, tiene que ver con lo que estamos diciendo, pero esta es una niña también de 10 años, eh, que es muy, muy, muy tímida o insegura, llegó porque cuando tiene que exponer en la escuela se le da pánico escénico y llora. Y su familia, fíjense que una familia bonita, mamá presente, porque mamá se dedica a cuidarlos, una posición económica buena, por lo tanto no hay problema con eso, todo súper bien, pero ella es la de en medio. Pero resulta que el hijo mayor es superdotado. Ujú. El hijo menor, pues es el chiquito y además tiene problemas de lenguaje. Y la de en medio no tiene ningún problema de nada, pero entonces rascándole porque no había nada, porque la trataban bien, porque todo bien, pero resulta que sin darse cuenta la estaban invisibilizando. Ujú. Y tiene que ver con su lugar de nacimiento y no se habían dado cuenta los papás, ¿no? Entonces Claro, fíjate cómo todo el contexto hay que rascarle y esa es la situación y ella se hace la invisible ya, ¿no? de acuerdo. Ujú. Ok, gracias. Gracias, Arturo. Ahora sí, María del Mar. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una, ¿cómo se trabaja con un adolescente el apego ansioso? Y la Ujú. otra es en esto de las etapas de que nos acaba de decir del nacimiento a los primeros pasos, ¿qué pasa y cómo se trabaja con los niños de alta demanda y los altamente sensibles? Ujú. Es que, bueno, aquí, si te digo del adolescente, ya nos vamos a brincar a otra edad, pero te voy a decir nada más rápidamente, ¿no? Tendríamos que trabajar, entonces, con un adolescente ya se trabaja directamente con él la ansiedad, ¿no? O sea, con un adolescente tú ya trabajas la cuestión de hacer consciente que esto es ansiedad y el poder platicar un poco respecto de dónde viene para empezar a trabajar con él su seguridad y su confianza ya en sí mismo, porque al adolescente ya le enseñamos a agarrarse de sí mismo, ¿no? Con los niños, esa es otra historia, porque con los niños tenemos que trabajar con los papás, ¿no? Eh, Generalmente, pues el trabajo es de orientación. Entonces, fíjate, o sea, los niños de alta demanda, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, tengo una chica con la que trabajé que tenía se me fue el nombre. Bueno, es un trastorno de hipersensibilidad, se me fue el nombre, correcto. Entonces ella es muy susceptible a los estímulos, es muy susceptible a todas las situaciones y para los papás era difícil contenerla, ¿no? Entonces, primero se tiene que trabajar con que los papás entiendan la situación, bajar la ansiedad de los papás, para entonces poder que ellos directamente Ok. empiecen a hacer una intervención, pues directa con su pequeña o su pequeño, ¿no? Y entonces con estos niños, pues bueno, tendríamos que, si es una cuestión de sensibilidad, hay que bajar el nivel de sensibilización. Ay, por ahí hay un micrófono abierto, Ok. de desensibilización. Y por el otro lado, necesitamos, ¿no? Empezar, por ejemplo, a frustrar a ese pequeñito, a poner un poco de límites para que sepa que sus necesidades van a ser satisfechas, pero que también, ¿no? También están las necesidades de mamá, ¿no? Que te apapacho, estoy contigo, pero voy empezando a poner un límite amoroso, ¿no? No sé si eso responde tu pregunta. Sí, gracias. Es que algunos niños de altas capacidades presentan características de alta demanda en la primera infancia Ujú, y algunos de ellos pues traen temas bastante complejos en la hipersensibilidad a todo, ¿no? ujú, Alimentos, a sonidos, a texturas. Entonces, de repente es como cómo atender esos pequeños rasgos, porque sí se hace bastante complejo. Por ejemplo, mi hija traemos un tema de sensibilidad alimentaria, ya tiene 12 años y ujú. ha sido bastante intenso el asunto, ¿no?
Claro. Sí, claro, además, digo, además de lo complicado que es en general la vida cotidiana, ¿no? Pero fíjate, esto también sucede en el caso, por ejemplo, del espectro autista, ¿no? Entonces sí hay que trabajar límites, pero hay que trabajar también mucha contención emocional, ¿no? Bien, Muchas Nelson, gracias. gracias María. Nelson y luego Seleni. Sí, sí, gracias. ¿Me escucha? Sí. Sí, gracias. Buenas noches. Voy a aprovechar la tanda de penales, digo la tanda de preguntas. Escuché hace un momento el tema de sensibilización, de contacto. Por ahí va mi duda o comentario que deseo hacer. Hace rato, Lore, en lo que nos compartiste sobre el ejemplo de la chica, esta de como de 10 años, que no recibe, por ejemplo, algún afecto afectivo. Podría pasar que la frontera de contacto está rígida, se puede trabajar la desensibilización. Hay alguna cuestión de esas, ¿no? O sea, habría que mirar qué está pasando y como bien mencionaste, trabajar con los papás, o sea, sería un abordaje con la chica y con los papás. Ujú. Sí, porque, fíjate, yo le ponía el ejemplo a esta chica que tiene 10 años, lo platicamos más, digamos, que es como tener como una armadura, ¿no? Una armadura que tiene varias capas y que necesitamos ir quitando esas capas, ¿no? O sea, fíjense, con los niños necesitamos hacerlo tangible. Por la edad que tiene esta pequeña, que tiene 10 años, yo ya le puedo hablar así, le puedo explicar, pero lo tengo que explicar de manera gráfica con algo tangible. Y ella, no necesito que me diga que sí, pero se quedó pensando como de, no se me había ocurrido. Les ponía yo el ejemplo de las matrushkas, ¿recuerdan las monitas rusas, no? Le decía, es que te imagino que estás como una matrushka, ¿no? Una y otra y otra y otra y otra, pero la más frágil es la que está chiquita, que está dentro. Y entiendo que has querido cuidarla y protegerla, ¿no? Porque ha habido momentos en donde tú necesitaste cuidarla y protegerla y está bien. Pero ahora podemos ir quitando esas capas, ¿no? Y eso hay que trabajarlo con los papás, justamente, ¿sí? No sé si va por ahí, Nelson. Sí, 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 gracias, perfecto. Y antes de que se me pase, aprovecho nuevamente sobre el mismo ejemplo, la niña o el niño podría, voy a exagerar un poco, podría llegar a neurotizarse, podría ya estar haciendo otro tipo de contacto no sano con su exterior, la niña o el niño, y si ya se nos complica un poquito más, ¿no? Ya si hablamos de esos temas ya de neurosis, digamos que no se está ajustando creativamente y habría que ir más capa por capa. Digo, en este momento no hay ningún indicativo de eso, pero sí podría pasar, dependiendo de cuáles fueron realmente los eventos que ella tuvo de pequeña. Fíjense, yo cuando le pregunté, ¿y tú te acuerdas, no? De cuando eras más pequeña, y ella lo tiene muy bloqueado y me dice, no, no me acuerdo. No, yo no sé, no sé qué vivió exactamente, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Acuérdense que los primeros años de vida son fundamentales. Entonces, si ella hubiera vivido una situación de violencia, ¿no? De algún tipo de abuso, etcétera, bueno, tal vez eso sí aumenta el riesgo, ¿no? Pero como eso es una información que no tenemos y en este momento no hay ningún indicativo de otra situación, entonces, bueno, trabajamos con lo que tenemos para fortalecer y para justamente ir quitando estas capas, ¿no? Pero bueno, esta es una niña de 10 años, ahorita ya no se me adelante, estamos en 0 a 3. Bien. Ah, dice Diana, ¿qué es lo que sucede con el apego cuando ninguno de los padres se hacen presente? Ah, creo que eso ya lo dije, ¿verdad? ¿O ya contesté? Pues sí, sería muy grave, pero lamentablemente sí pasa. Ok.
¿A qué edad? Ah, no, esto es que esto ya lo leí. No sé por qué se me regresó. Ok. Bueno, creo que no hay otra pregunta. ¿Qué sugiere para desbloquear la infancia si no se recuerda? Eh, Fíjense, el no recordar también es un mecanismo protector. Si yo hago un trabajo para forzar que la niña recuerde, eso podría retraumatizarla. Entonces, no es necesario que la niña recuerde. Algo que va a ir pasando en el proceso, y puede ser que sea cuando sea un poco más grande, es que ella va a poder quizá ir identificando ciertas cosas. Acuérdense que la memoria corporal también esa es muy importante. Tal vez cognitivamente no recordamos cosas porque es un mecanismo para protegernos del dolor, del trauma, pero el cuerpo tiene memoria. Entonces, cuando crecemos, vamos recordando, vamos captando ciertos eventos que no recordábamos. Entonces, en este momento no importa, no necesito que recuerde porque puede ser tan difícil que por eso se ha bloqueado y es un mecanismo de protección. Entonces, no se trata de revictimizar, se trata de trabajar sobre la base que tenemos. No importa si no lo recuerda, ¿vale? Sí, Selene. Eh, Hola, doctora, buenas noches. Buenas Una noches. pregunta, cuando tengo duda, tengo unos alumnos que son de los mismos papás, pero la pequeña es muy amorosa, pero el niño sí no acepta no le gusta que lo toquen, que lo besen, y es bastante agresivo, muy agresivo. ¿De qué edad? Y de 6 años, está cumpliendo pasado mañana 7 años. Y es muy agresivo, se pone muy intolerante, si no gana, suda, rompe cosas, maldice, o sea, es incontrolable y se le habla tranquilamente. Yo trato de llevarlo por la mejor manera, le doy clases con juegos para que esté más atento. Es un niño muy inteligente, pero ¿Y su contexto cómo es? eh, hasta cierto punto es normal, pero yo pienso, el contexto aquí, yo pienso que son los papás. Los papás son como muy ausentes, están como, las nanas están llevando la crianza. Ujú. Sí, Los es que papás dicen todo, dan todo, son ujú, muy permisivos, mm, pero cuando están con él, son como amorosos, pero 2 minutos, ¿no? Y ya vete para allá y ya. O sea, ujú. Sí, al fin y al cabo eso es abandono. Ujú. sí, es un abandono. Y luego, y mi pregunta es, los niños que están carentes de cariño, de abrazos, de atención y eso, ¿son comunicativos? ¿Hablan de adultos? ¿Son cariñosos? ¿O ya Pues no hay remedio cuando ya no, no, siempre hay remedio, eso sí. Eh, siempre hay remedio? Siempre hay remedio. O sea, digo, por eso estamos aquí, porque siempre hay remedio, ¿no? O sea, fíjense, o Sí, sea, obviamente aquí tendríamos que ver igual todos los elementos, ¿no? Pero tendríamos que descartar, bueno, si hay, puede ser que sea una cuestión de la negligencia de los padres, ¿no? El hecho de no estar presentes, pues al fin y al cabo es abandono. El niño puede estar enojado por esto, pero también hay que descartar, por ejemplo, si esto está desencadenando un problema de conducta, que sería, en este caso, podría ser, por ejemplo, explosivo intermitente, ¿no? Tendríamos que ver negativista desafiante, tendríamos que observar bien para poder evaluar, pero bueno, solo estoy mencionando estas conductas pueden relacionarse en este momento o posteriormente con un diagnóstico de este tipo, ¿sí? Pero tendríamos que ujú, evaluar toda la situación.
pero sí, evidentemente, fíjense, el contexto familiar, pues bueno, va a ser fundamental, ¿no? Y cada hijo lo vive Mm. distinto. Cada hijo tiene un hermano mayor de 16 años que también hace lo que quiere, pero él nunca ha sido tan grosero Ujú, como el pequeño. Y la hermanita que es la más pequeña, solo se llevan mm, 2 años, casi 2 años, menos de 2 años se lleva. Entonces ujú, la pequeña pues es como la víctima porque le pega a su hermanito todo ujú. y ella todo le consiente, todo lo... Sí, fíjese, ahí eh, entra el lugar de nacimiento, el temperamento, ¿no? O sea, el cómo reciben esa realidad. Entonces, para poder ubicar realmente qué pasa, puede tener pues una impresión diagnóstica para poder saber qué hacer, sí necesitaríamos como todos los elementos y evaluar al pequeño, ¿no? Ujú, Muy sí, bien. gracias, Gracias, Selene. doctora. Uriel, habías levantado la mano, ¿verdad? Ah, sí, hola, doctora Lore. Hola. Buenas noches. Sí, hay un pequeño cuestionamiento que me viene a la mente. Ujú, Es sobre una categoría de niños en particular de los que se ha hablado ya de manera teórica por William Sears, que es un pediatra, ujú, que son los niños de alta demanda. También es un tema que maneja también una autora que se llama Anna Company, que son niños pues con toda la característica de los niños que a veces se están mencionando acá en el diplomado, ¿no? Muy inquietos, tremendos, traviesos. Yo creo que el DSM-5 ahí designó esa categoría del trastorno oposicionista desafiante o negativista desafiante para describirlos. Niños que tienen trastornos del sueño, que no duermen desde el nacimiento, se despiertan 2, 3 veces por la noche. O sea, es todo un caso, ¿no? Los niños de alta demanda. ujú, Este, y pues bueno, naturalmente también podemos encontrar información de ellos con Carlos González, ¿no? Este pediatra español. La sugerencia y la pregunta, perdón, la pregunta más que nada, yo en particular tengo un pequeñito de 3 años ujú. con estas características. Y bien como dices, ¿no? Somos humanos que a pesar de que estudiamos esto, metemos la pata y a veces nos quedamos sin recursos y en particular a veces me ha estado, me ha tocado estar en esas circunstancias. La pregunta es ¿qué nos podría sugerir para la atención y el acompañamiento saludable, este, en caso de niños de alta demanda, ¿no? Esta Ujú, vez la pregunta la hago como padre, no más que como ujú. psicólogo que sea yo. Sí, fíjate, al fin y al cabo, estos niños lo que requieren es contención, ¿no? Digo, todos los niños requieren contención, pero ellos necesitan esta contención más clara, más efectiva. Y entonces, la contención incluye límites también. Lo que sucede aquí es que a veces hay un desbordamiento emocional, ¿no? Ante esta inquietud, ante esta conducta, ¿no? Ante este movimiento, ante esta demanda. Y lo que hacemos a veces en automático, ¿no? Muchos padres, no digo que tú, pues a veces es el regaño, ¿no? Es esta respuesta aversiva ante eso. Y esto en lugar de funcionar, pues bueno, genera el efecto contrario. Entonces, lo que necesitamos al contrario es la contención. Yo les digo, cuando están en una situación de mucho movimiento, de enojo, de ansiedad, de inquietud, de demanda, lo que necesitamos es contener fuerte, incluso, por ejemplo, con un abrazo, ¿no? Con un abrazo para tranquilizar. Pero para que yo como mamá o como papá pueda hacer eso, primero yo tengo que estar tranquilo para poder realmente transmitir esta seguridad, dice, aquí estoy y aquí sostengo. Desde que son pequeños necesitan este sostén. Y por el otro lado, necesitan mucha congruencia y mucha consistencia en los límites, en la causa, consecuencia lógica, no castigo, consecuencia lógica a la acción.
Por ejemplo, este Daniel Sigal habla mucho también de en su libro sobre disciplinas sin lágrimas, habla de estrategias como, por ejemplo, para la autorregulación, que es lo que necesitamos generar en ellos, autorregulación. Y entonces es tener un lugar de calma, por ejemplo. El lugar de calma, fíjense, no es como se usaba quizás hace muchos años como un lugar de castigo, sino un lugar para que el niño aprenda que se tiene que autorregular. Cuando son pequeñitos, puedo acompañarlo yo al lugar de calma y nos calmamos y es un lugar donde puedo distraerme, un lugar agradable, es un lugar para sentarme a pensar, a reflexionar, a calmarme. Y esto enseña al niño a que me tengo que ir autorregulando. Y también lo puedo yo espejear, puedo decir, yo mamá, en este momento ya me estoy alterando, me voy a mi lugar de calma. Y entonces esto es algo que se habla con el pequeño o con la pequeña. Hay que hablarlo y hay que decirle, mira, yo mamá también a veces me enojo muchísimo o también a veces me desespero, me frustro. Yo me voy a mi lugar de calma y el niño te observa. Entonces, fíjense, la mejor manera de contener, de trabajar límites, enseñar autorregulación, pues es a través del ejemplo. Entonces, yo sé que esto es insistir, repetir, espejear, pero si lo hacemos de manera congruente, constante, el niño va a ir aprendiendo a autorregularse, ¿no? Pero el problema es que generalmente se hace a través del castigo, del regaño, y eso es lo que no funciona. El niño necesita sentirse seguro porque lo que está pidiendo es esa seguridad y esa confianza. Y el límite también da seguridad y confianza. El límite es indispensable para eso. ¿Sí? Ok, ok. Daniel Sigala, me comentaste el Daniel autor. Siegel. Ujú. Se escribe Siegel. Ujú. Ok, Sí. perfecto, también para... Disciplina sin lágrimas, se llama su libro. Es un libro muy bonito. ¡Ah! Dios mío. ¿Me escuchan? Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Caray, 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 caray.